Bueno, pues bienvenidos, buenos días a todos los que nos estáis escuchando desde Latinoamérica y buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España o desde Europa. Yo soy Daniel de TecnoWebinars, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis, es el segundo o tercer webinar que hacemos con Academia Industria 4.0. Una asociación con sede en Chile, pero que se proyecta a toda Latinoamérica y que trata un poco de fomentar y de transmitir todo lo que tiene que ver con la industria 4.0. Tenemos a dos ponentes, ahí los veis, podéis levantar la mano cuando os vaya nombrando. Por una parte está Rolando Maximiliano Neira. Aquí. Bueno, estáis los dos en Oslo, ¿no? Sí, Correcto. exacto. Y luego, por otra parte, está Gino Paul de Paola. Bueno, es el segundo. Y bueno, nos van a hablar un poco de lo que tiene que ver con inteligencia artificial y robótica en el sector salud, una perspectiva ética y jurídica. Ya sabéis que estarán haciendo una presentación de aproximadamente unos 45 minutos y posteriormente haremos un turno de preguntas. Os animamos a que participéis. Pues nada más, estamos viendo vuestra presentación, Rolando y Gino. Cuando queráis, nos vemos en el turno de preguntas. Perfecto. Quería comenzar agradeciéndote, Daniel, y a TecnoWebinars por la oportunidad de realizar estos webinars, que son webinars que de alguna forma representan los desafíos tecnológicos que estamos viendo hoy en día. Nuestra OTEC, de la cual soy parte director, está ofreciendo cursos online relacionados con tecnología, y en este caso nosotros vamos a hablar de los desafíos éticos y jurídicos que tiene la inteligencia artificial en el sector de salud. Partiendo por resumirles más o menos lo que es el webinar de hoy en día, vamos a hablar de 4 problemas éticos y 4 problemas jurídicos. Les quiero señalar, sí, que obviamente hay más problemas éticos que no van a ser tratados hoy, pero pueden ser incluidos en el sector, o sea, en la ronda de preguntas. Y también hay otras regulaciones que son atingentes, pero creemos que para el día de hoy vamos a mencionar GDPR, Cybersecurity Act y NIS. Partiendo, lo que hicimos es más o menos dividir dónde la tecnología podía verse influenciada en relación al sector de salud. Aquí podemos ver 4 etapas que son el diagnóstico, tratamiento, cirugía, terapia física y terapia mental. En esta oportunidad en particular vamos a hablar de terapia mental sin perjuicio de que vamos a hacer un marco regulatorio general para que se entienda, de lo general al particular. Partiendo diciendo cuáles son los robots más conocidos del sector salud. Podemos ver Da Vinci, que es un robot que se lanzó en 1999 y que es un robot quirúrgico, de cirugía. Aquí les voy a comentar el tema de la autonomía de los robots. En particular, el robot Da Vinci no es un robot completamente autónomo. De hecho, tiene que ser controlado por un profesional. Y eso tiene relación con una problemática ética que les voy a comentar más adelante. En este caso en particular les voy a contar unos 5 robots que son relacionados con el sector de salud, y Gino más adelante les va a hablar del sector de salud mental en específico. El otro robot que les quería mencionar es el exoesqueleto. Es de esa empresa Exobionics, que básicamente el exoesqueleto es un apoyo externo que te ayuda a la movilidad física de la persona. ¿Cómo se usa este exoesqueleto en la mayoría de los casos? Rehabilitación. ¿Y por qué quería comentarles de este robot en particular? Porque en la siguiente diapositiva se ve el mismo robot, o sea, el mismo exoesqueleto en este caso, pero usado en otra área, en otra industria. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas hoy en día, producen un robot y ese mismo robot puede ser vendido en distintas industrias, pero obviamente bajo distintas regulaciones, y tiene que cumplir dichas regulaciones. Este es el problema que llamamos hoy como el problema de la taxonomía. Justamente acá, como se puede ver en la siguiente diapositiva, es otra empresa que ofrece otro exoesqueleto, pero que cumple distintas normativas. ¿Por qué? Porque lo ofrece como un medical device en una oportunidad, y en la siguiente oportunidad como un personaje, como un exoesqueleto de apoyo.
como pueden ver, son distintas normas ISO. La 13845 como relacionada con Medical Device y la 13482 que tiene relación con, tiene otro tipo de normativa y no es aplicable a Medical Device. Es un problema que Gino va a hablar más adelante, pero va a ser específico al tema de la salud mental. Ahora, el robot de los rayos ultravioleta. ¿Por qué es importante también este robot? Porque también puede ser usado en más de una industria. Quiero hacer hincapié en eso, porque justamente eso es lo que tiene que observar una persona que va a implementar un robot. Porque de ahí depende la regulación aplicable. Más adelante vamos a ver el tema de la regulación aplicable dependiendo del contexto. ¿Este robot qué hace? Mediante la luz ultravioleta, previene o desinfecta los microorganismos que pueden producir cualquier tipo de enfermedad. Como pueden ver, el robot de la izquierda está en una oficina, es decir, no debería ser sometido a reglas que tienen relación con atenciones de salud, y en el de la derecha está contextualizado en un hospital. Obviamente cumplen la misma función en distintos contextos. Y el robot Moxie. No Maxi, Moxie. Este robot es un robot de asistencia. No viene a reemplazar a las enfermeras o enfermeros, y esto tiene relación con el webinar que hicimos hace 2 semanas, que tenía relación con la metodología de automatización cuando un robot ingresa a procesos logísticos. ¿Cuánto automatiza, cuánto reemplaza un robot ciertas tareas que realiza una persona? En este caso, no viene a reemplazar, como les dije, a los enfermeros o enfermeras. Es un robot de apoyo justamente para que ese enfermero o enfermera se centre más en la atención personal y humana con el paciente. Finalmente, este robot me pareció interesante, que se llama Clinical Training Bots, porque este robot no es propiamente usado en los hospitales o clínicas como atención de salud, sirve como robot de apoyo para la enseñanza. La gracia de este robot que tiene características que pueden ser similares, por ejemplo, el tema de circulación sanguínea, de pulso, obviamente todo eso es ficticio. Es un robot para entrenar. Bueno, en el área de la salud mental encontramos cierto tipo de necesidades que tienen que ser abordadas a través de la tecnología. Uno de los elementos que es más importante recalcar es el hecho de que a través de los años la Organización Mundial de la Salud ha venido recalcando la necesidad que tienen todos los países de hacer una mayor inversión y de capacitar mucho más personal para atender a las necesidades que tiene el mundo en materia de salud mental. ¿Por qué la robótica llega a ser un elemento importante? Porque las medidas convencionales que se han venido implementando en los últimos años no suplen la necesidad que tiene el mercado hasta ahora. En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son los datos de la Organización Mundial de la Salud respecto a las tasas de suicidio en el mundo. Es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años y es una problemática que no escapa de ningún tipo de cultura o país. Aquí podemos ver un mapa de cuáles son las regiones que tienen más impacto en temas de suicidio y obviamente, pues no hace falta mencionarlo, existe una correlación directa frente a la falta de tratamiento de la salud mental con los índices de suicidio. Esta tabla muestra la correlación en Estados Unidos con la falta de camas para psiquiatría desde el 98 al 2013 y el aumento de tasas de suicidios en la población. Entonces la robótica genera un nuevo campo que se puede explorar dentro de diferentes ámbitos. Obviamente en la taxonomía de la robótica existe cierto tipo de autonomía. Los más simples pueden ser esta empresa que se llama No Isolation, está ubicada aquí en Oslo y genera 2 tipos de robots. Uno es, como pueden ver, un televisor que ayuda a las generaciones mayores a estar mucho más empáticas frente a temas como videollamadas, tratamientos telefónicos o tratamientos a distancia. Y el segundo, AI-1, que es un robot que se utiliza en las clases para los niños que tienen un problema de ansiedad social o para los niños que sufren de enfermedades graves o terminales que no pueden asistir a los colegios y pues los robots
se pone en físico en el salón de clases y los niños asimilan que el robot está interactuando en nombre del estudiante que hace falta. Pues son robots muy básicos que no cuentan con mayor autonomía. Everyone es como un robot a control remoto, el niño habla por la bocina y participa activamente en clase. Existen otros tipos de robots como Elboy, que es un robot japonés que fue diseñado para dar los primeros auxilios en salud mental en los desastres naturales que ocurren en Japón. Tiene una forma que se presta como una forma humanoide que supuestamente ayuda a los usuarios a sentirse más cómodos, a hablar con teléfono. Existen otros robots como Haptic, que lo que realiza es una reacción a los estímulos que los usuarios generan. Eso se le da a los pacientes que sufren ansiedad, estrés. Entonces, dependiendo de la intensidad con la que interactúes, él responde. Si lo acaricias de manera más fuerte, él responde como si estuvieses haciendo daño. Y si lo acaricias de manera más lenta, ella genera como una reacción de cariño frente a la persona que lo utiliza. De la misma forma que Amparo, que es el robot más famoso para la salud mental, se utiliza para temas de demencia y hospitales mentales para adultos mayores y cumple la misma función que Haptic. Y específicamente este robot ha sido elemento de estudio por diferentes médicos y existen diversos metaanálisis que miden cuál es la efectividad de este robot frente a los tratamientos de demencia. Se ha encontrado que reduce la presión arterial de los pacientes y que cuando se utiliza de manera regular, los pacientes no necesitan tomar tantos medicamentos psiquiátricos. Otro tipo de robot que se utilizan para el tema de autismo es Probo, que trata de ayudar a los niños con autismo a relacionar su reacción frente a la interacción que ellos tienen. Entonces, ahí muestra que está feliz, efectivamente no me parece, yo también necesito una ayuda para saber que está feliz, pero los niños pueden identificar los sentimientos del robot y saber qué tipo de acción genera una reacción frente a un humano convencional, como con el robot. Y asimismo existen otros robots como Floby, que es para el síndrome de Asperger, y Kipon, que es para autismo social, es utilizado en Japón y es un robot que ya cuenta con 20 años en el mercado. Asimismo, otro tipo de robots son los robots para compañía, que básicamente no son diseñados para la salud mental, pero como cuentan con un código abierto, muchas personas han podido realizar algoritmos que se pueden integrar frente a este tipo de robots y generan una dualidad de compañía y salud mental. Ellos identifican los patrones de tu conversación con ellos y pueden diagnosticar que tienes depresión o ansiedad. Hay cierto tipo de algoritmos en desarrollo en este momento que hacen que Pepper o Now, que son los dos robots que están en pantalla, puedan identificar cuando un usuario está a punto de cometer suicidio y poder intervenir con las autoridades más cercanas. Asimismo, existen los chatbots que lo que utilizan es a través de un celular o computador o cualquier dispositivo web, realizan terapias mentales, precisamente terapias conductivo-conductuales, los cuales ayudan a superar la depresión y la ansiedad. En el 2013 habían 260.000 aplicaciones como esta en el mercado y pues en el 2020 existen una mayor cantidad de este tipo de aplicaciones. Los más famosos son los que están en pantalla, que es Weebot y Test, que obviamente es limitado el tipo de respuestas que pueden dar, pero es un primer auxilio para poder combatir la falta de tratamiento en la salud mental. Bueno, ahora que contextualizamos un poco del estado del arte o de la técnica de los robots, ya sea en el sector salud en términos generales o en salud mental, les quería hablar un poco de la inteligencia artificial y la ética. La inteligencia artificial que interviene, que está contenida en los robots que intervienen en las atenciones de salud, contienen algoritmos. Y como bien saben, los algoritmos contienen problemas éticos. Uno de los problemas éticos que pueden ver en el segundo punto que está en la diapositiva es, por ejemplo, la implicancia que tiene el reemplazo de los oficios de las personas que tienen oficios o profesiones que van a ser reemplazadas por los robots. Esa es la gran pregunta que nosotros abordamos en el webinar hace 2 semanas. Otra pregunta es la autonomía, y por eso ejemplificamos con robots, porque uno puede ver desde Da Vinci
que tiene una autonomía que depende, depende de un profesional para ser usada, como otros robots de salud mental que se les proporciona información y reaccionan base a esa información. Es decir, tiene un grado de autonomía un poco mayor. Entonces ahí está la pregunta que uno se hace, que está comentada en el documento que les voy a mencionar un poco más adelante. ¿Cuál es el grado de intervención humana que deberían tener los robots hoy en día? ¿Hasta qué medida nosotros vamos a permitir que los robots tengan injerencia en ciertas decisiones que son importantes para nosotros y sobre todo en temas de salud? Como bien todos saben, es un tema súper relevante. Otro problema ético que encontramos en la implementación de inteligencia artificial son la privacidad y protección de datos, seguridad y prevención de daños, que eso obviamente se puede llevar a un ámbito jurídico. Por último, ya específico en el tema de salud mental, obviamente la salud mental tiene una connotación y un recuerdo que debería tener mayor importancia. Por ejemplo, a la hora de incluir un robot en una atención de salud mental, se debe explicar qué es este robot, qué hace ese algoritmo y cómo funciona en relación a la terapia que se va a proporcionar. Esto tiene relación con uno de los principios de explicabilidad que les voy a comentar más adelante, que es entender la decisión del robot, base al algoritmo. Este documento, que básicamente habla de directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, es un documento del 2018 y se basa en 3 columnas bases, que son la legalidad, la ética y un sistema técnico robusto. Obviamente el tema legal depende de que el robot que se quiere implementar cumpla con la regulación aplicable. El tema ético es que cumpla con los valores éticos que se imponen necesarios para este momento. Y el tema robusto tiene relación con el tema técnico, que la implementación técnica sea de tal manera que el robot no provoque daños no intencionados. Los principios éticos que este documento expresa se basan en 4. De hecho, son 4, no se basan en 4, son 4. Respeto de la autonomía humana, prevención del daño, equidad y explicabilidad. Explicabilidad es ese punto que les dije anteriormente de entender cómo funciona el algoritmo. Y en temas de salud, y en verdad en cualquier universo en el cual se utiliza un robot con inteligencia artificial, debería ser necesario. Estos son los 7 requisitos claves que señala el documento. Este es un resumen del mismo documento que resume el capítulo 1, 3, 2 y 3. Los 7 puntos clave: acción y supervisión humana. Justamente una de las preguntas éticas que les dije anteriormente. Esto no solamente, lo ético está vinculado directamente con lo jurídico. Solidez técnica y seguridad, gestión de la privacidad y los datos, transparencia, diversidad, discriminación y equidad, rendición de cuentas. Esos son 7 pilares que son 7 pilares que si uno quiere crear un robot o una inteligencia artificial, debería considerar. Bueno, existen otro tipo de preocupaciones éticas de la implementación de los robots para la salud mental. En este momento vamos a hablar de 3. Obviamente existen diversas preocupaciones que podrían ser abordadas en seminarios posteriores. El primero que vamos a tratar hoy es el engaño, que básicamente lo que dice es cuando se le da un robot a un paciente con demencia, como Paro, que es una foca, el problema que existe es que los usuarios no pueden diferenciar que se trata de un robot y no de un animal de verdad. Obviamente, la respuesta a esta crítica por parte de los médicos de, pues, normalmente esta terapia usa muñecos en vez de robots y no son tan efectivos. Entonces, la crítica no es per se sobre el robot, sino sobre el tratamiento como tal. Debido a esto, existen otro tipo de preocupaciones éticas como la infantilización, que básicamente los pacientes de demencia vuelven a un estado como si fueran niños, y la utilización de herramientas como robots o muñecos denigran la dignidad del adulto mayor. De nuevo, este tipo de preocupaciones conciernen a los tratamientos de salud mental en general y no escapan de la necesidad de los robots como tal. Otro tipo de problemas que se han visto es la pérdida de contacto humano frente a la interacción robot y humano. El problema básicamente dice que cuando uno encuentra confort en un robot, básicamente se aísla del resto de la sociedad y pues
poco a poco va segregando qué tipo de interacción se tiene con la sociedad en general, por lo que los mismos médicos han apuntado de que el uso de robots puede generar incluso otros problemas de la salud mental, porque el constante interacción social ayuda al cerebro a generar una sináptica mejorada y una recuperación mucho más efectiva de cualquier tipo de trauma o problema relacionado con la psiquis. Otro tema que ha sido como muy importante recalcar es el tema de la empatía simulada o artificial frente al tema de chatbots precisamente o de robot companions. Básicamente lo que hacen es qué tipo de programación o cómo programamos un robot para que sea empático frente a las interacciones que se hacen con el usuario. Obviamente, si estoy hablando con un chatbot y le cuento frente al fallecimiento de un familiar, ellos reaccionan de la forma en que son programados. Entonces, obviamente, el problema aquí sería en qué tipo de estándares deberían ser aplicados para saber qué tipo de reacciones y qué tipo de empatías están permitidos frente a eso. No es lo mismo una respuesta negativa, una respuesta empática frente al fallecimiento de un familiar, a una respuesta frente a un deseo carnal frente a un usuario de cualquier tipo. Frente a eso se ha discutido que en este momento hay unos estándares desarrollados por los psicólogos en Europa donde buscan realizar qué tipo de estándares tienen que seguir los programadores para implementar la inteligencia artificial empática en los robots. Pero obviamente existe la problemática de que este tipo de empatía no es transcultural. O sea, la misma empatía que utilizamos en Latinoamérica no aplica en Europa, la misma que aplica en Asia o en África son completamente distintas y se ha visto la necesidad de implementar un tipo de estudios psiquiátricos que se llama psiquiatría transcultural, que trata de buscar la forma de estandarizar estos procesos para que puedan ser seguros en cualquier parte del mundo. Y un tema que es muy relevante mencionar es la carencia de estándares en el desarrollo de chatbots. Básicamente los médicos han alzado en protesta frente a la falta de regulación en la implementación de este tipo de productos en el mercado, debido a que no hay una exigencia de tener un profesional de la salud mental involucrado en el desarrollo de este tipo de chatbots. Entonces, básicamente, cualquier persona genera una aplicación, la pone en el mercado y los usuarios van a seguir ese tipo de ideología que te va vendiendo el robot y se van a encontrar con un tipo de respuestas que pues, obviamente no están avaladas por ningún tipo de profesional de la salud mental, y esto puede generar un tipo de daño en la psique y en la concepción de normalidad y felicidad de las personas. Entonces, cualquier persona en San Francisco genera una aplicación donde dice que la felicidad es ser delgado y estar feliz todo el tiempo, y esto puede generar a las personas que no llegan a este tipo de estándares, pueden sentirse con sensación de fracaso o desespero. Desafíos. La verdad es que no sabíamos qué título señalar en esta diapositiva. Nosotros lo señalamos como desafíos porque esos son los desafíos que tiene que tener cualquier empresa o persona que quiera implementar robots en el área de la salud en general. Como pueden ver, el primer desafío es la privacidad y protección de datos. Los robots en sí, no solamente los que están implementados en el sector salud, están generalmente conectados a Internet o a un sistema. Eso significa que transfieren, almacenan y procesan datos, ya sean datos personales o datos sensibles que son los relacionados con la salud, como les voy a comentar más adelante. Otra cosa importante que tiene relación es que estos están conectados a la nube. A menudo esa tecnología puede ser que sea de la misma empresa que tiene robots o puede ser de otra que procesa la información o incluso puede estar en otro país. Y esos son obviamente desafíos jurídicos que hay que subsanar o sobrepasar. Por otro lado está el tema de la vigilancia. Como vimos en los robots que mostró Gino en el sector de la salud mental, son robots que detectan de alguna forma los rasgos del paciente y de esa forma actúan. Eso quiere decir que tienen sensores de reconocimiento facial. Son cámaras y micrófonos que juegan un rol fundamental en la recolección de información. Y esa información es relevante y tenemos que saber quién de alguna forma la usa y a dónde llega.
de reconocimiento facial y de la voz, y esa es la pregunta que le estaba diciendo. En el caso del hospital, ¿es el hospital que solamente tiene acceso a esos datos? ¿Que solamente define cómo se usa esa información? Y son preguntas que la regulación en el que vamos a tratar ahora en el caso europeo se cuestiona y responde de alguna forma, y por eso son los principios que voy a mencionar más adelante, tienen injerencia y relevancia para responder estas preguntas. Sí, la otra diapositiva. Perfecto. ¿Cuáles son los principios entonces que les comentaba? Que los voy a mencionar para no extenderme solamente en el GDPR, porque uno puede mencionar una variedad de artículos que son aplicables a los robots en general y al sector de salud, pero la idea es darle una pincelada a la persona que nos escucha para que sepa más o menos a grandes rasgos cuál es la regulación que nosotros consideramos importante para el caso del sector salud. Como les dije, se aplican los principios generales del GDPR, legalidad, equidad, transparencia, limitación de propósito, minimización de datos, responsabilidad y exactitud, y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Pasa. En este caso, mejor muestra la entera. Les quería mencionar acá dos artículos importantes para que vean la diferencia que hay entre los datos personales per se y los datos sensibles. Pero primero les voy a exponer la importancia del artículo 4 para contextualizar qué es lo que hace el GDPR. No voy a entrar específicamente a explicarles el GDPR para que se entienda, que es el Reglamento General de Protección de Datos, es la carta maestra de la protección de datos personales de Europa, de la Unión Europea. Lo primero que hace el artículo 4 en su numeral 6 y 7 establece quiénes son los controladores y quién es el que procesa la información. Pueden ser justamente dos entes distintos. El controlador, por su parte, es quien le da la finalidad de esa información, para qué recolecta esa información, para qué la usa. Y el que procesa los datos es el que la procesa para el controlador. En este caso pueden ser ambos, caer en uno en base al artículo 26, o son dos personas distintas. Puede ser el hospital, por ejemplo, o el fabricante de robots, o el que creó el software, o otra persona que puede ser más capacitada, persona jurídica o empresa, que sea más capacitada para procesar esos datos según lo que requiera el controlador, en este caso el hospital o la empresa controladora. Las definiciones relevantes para el tema de los datos sensibles, que son los que caen específicamente en la industria relativa al sector salud, son los datos genéticos, datos biométricos y datos relativos a la salud. Eso está en el numeral, como pueden leer ustedes, 13, 14 y 15 del mismo artículo. ¿Por qué eso es importante? Porque el artículo 9 señala que estos datos sensibles merecen una protección especial. Y justamente los enumera nuevamente. Como podrán ver, hay una discusión del grado de protección y de los elementos que tiene que contener el consentimiento. Hay un versus, por decirlo así, entre el consentimiento que está tipificado en el artículo 4 del GDPR, que no agregó el elemento explícito. Entonces esto lleva a una discusión doctrinal de cuáles son los elementos que tiene el consentimiento explícito y cuáles son esos elementos adicionales, esa carga de protección adicional que podría tener esa frase explícito. Esto se los comento para que vean que hay un trato distinto entre los dos tipos de datos personales. Y el legislador en sí, como les voy a explicar también en Chile, le da una protección adicional a los datos sensibles que son los relacionados justamente con la información que va a recolectar estos robots relacionados con la atención de salud. En temas de salud mental en específico existe una prerrogativa que ya Maxi les explicó anteriormente. Los datos de la salud mental también son considerados como datos sensibles y por eso cualquier tipo de tecnología que recolecte o procese los datos que uno va poniendo frente a la interacción con ellos necesitan tener una cierta protección y tienen que tener un cierto tipo de tratamientos que son mucho más rigurosos que los datos personales que normalmente utilizamos. No es lo mismo utilizar cualquier tipo de aplicación o filtro en Instagram que utilizar una aplicación para la salud mental. Es importante recalcar que la mayoría de las aplicaciones de la salud mental no
manifiesta que están tratando tus datos personales o los datos de la salud. Ellos simplemente manifiestan que no son una aplicación para la salud mental, sino que son un coaching, son una forma de tu poder manejar tu ansiedad y tu depresión de manera más fácil en el día a día. Y obviamente, pues, al momento en que uno analiza de manera muy general qué tipo de importancia tienen estos datos, pues a ti no te importa mucho que le digas a tu aplicación que estás triste porque cancelaron La Casa de Papel o que no pudiste ver Mulan en el cine. Pero si todos los datos que estás poniendo en la aplicación ayudan a un doctor o a una máquina a determinar que tú sufres de un trastorno bipolar, una depresión crónica, obviamente los datos generan un tipo de preocupación que necesita ser tratado de la manera más específica y rigurosa. Respecto al caso chileno, nosotros también en Chile hacemos esa diferenciación y expresamos los datos que tienen relación con las atenciones de salud como datos sensibles. Lo pueden ver en el artículo 2, que en la línea final de la letra G del artículo 2 dice los estados de salud físicos y psíquicos. Como les podré decir, esto es que ellos tienen una protección adicional, una recarga jurídica un poquito mayor que los datos personales per se. Otra regulación chilena que también expresa lo mismo es el reglamento sobre acceso a la información pública. Es exactamente igual la definición, solamente que en una regulación distinta. Y por último, esto para llevarlo a un caso más concreto, está la ley que regula los derechos y deberes que tienen todas las personas en relación a las acciones vinculadas a la atención de salud. En su artículo 12 hace mención a la ficha clínica. Obviamente la ficha clínica en sí tiene documentos de información relativos al paciente y como se puede ver en el párrafo 2, los considera expresamente como datos sensibles bajo la letra G del artículo 2. Eso hace que el hospital en sí o la clínica tenga un cuidado adicional sobre las fichas clínicas. Yo trabajé en un hospital por 2 años y ellos no tenían todos los elementos mencionados como ficha clínica digitalizados. Es decir, estaban los papeles ahí y eso producía un desorden y un riesgo para los pacientes. Obviamente ahora que está digitalizado, el riesgo no tiene relación con que ese papel se pierda, sino con temas de ciberseguridad. Pues en el caso de Colombia, pues la mayoría de los abogados colombianos que nos escuchan saben de la data, está en la Constitución Política de Colombia. En el artículo 15, la Corte Constitucional, como siempre, ha intentado extender este derecho y ha expresado que tiene protección constitucional y cualquier ciudadano puede ir a exigir la protección de sus derechos a través de la tutela, siempre y cuando estén conexos con cualquier derecho fundamental. Asimismo, pues tenemos la Ley Estatutaria 1266, que es la ley de la data. Básicamente expresa que todos los colombianos tenemos derecho a saber qué pasa con nuestros datos y exigirle a cualquier entidad que nos diga qué tipo de datos tiene frente a nosotros. En materia de procesamiento de datos, tenemos la Ley Estatutaria 1581. Esa ley fue básicamente un resumen copiado y pegado del GDPR en Europa. Como siempre, la implementación frente a eso ha generado cierto tipo de inconvenientes en materia de procesamiento de datos en Colombia. Y el decreto 377-2013, que regula parcialmente la Ley Estatutaria 1581. A los que siguen noticias en Colombia saben que hace una semana o 2 semanas la superintendencia multó a Google por violar el decreto 377. Básicamente lo que les dijo es, los vamos a multar si no se acoplan a la política de tratamiento de datos que nosotros estamos exigiéndoles. Básicamente era, por favor, regístrense en esta base de datos y cumplan estos requisitos. Si no lo hacen, vamos a multarlos en la menor brevedad posible. Respecto a la ciberseguridad, ese es otro marco regulatorio importante para el tema de la robótica en el sector salud y la robótica en general. ¿Por qué regular la ciberseguridad? No voy a ir en detalle en cada uno de estos puntos, pero por ejemplo el tema de los bancos. El Banco de Estado en Chile, todos sabemos lo que pasó. La información personal, como les decía, tiene relación con los datos sensibles que el robot vinculado a las atenciones de salud va a recolectar.
los servicios esenciales o críticos, que puede ser perfectamente un hospital. O sea, todos estos puntos son claramente esenciales para nuestra sociedad. Respecto a la definición, son 3 los elementos que generalmente integran la definición de seguridad cibernética. La podemos encontrar en la norma ISO 27000, que básicamente define confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad tiene que ver con el acceso a personas que no estaban autorizadas. La integridad tiene que ver con que la información no se vea modificada. Y la disponibilidad es que la información sea accesible por las personas autorizadas. Ahora sí. Ahora les voy a hablar del Reglamento Europeo de Ciberseguridad, lo que les mencioné al principio. A grandes rasgos, el objetivo de esta regulación venía a fortalecer ENISA, que es la Agencia de la Unión Europea de Ciberseguridad, justamente para coordinar las instituciones y los Estados miembros. Lo que hace básicamente esta regulación es crear un marco de certificación de ciberseguridad. La gracia que tiene esto es que es voluntario y que tiene distintos niveles, desde el básico, sustancial y alto. Hoy en día es voluntario, pero va a haber una revisión, creo que el año 2023 y 2024, respecto a qué certificaciones voluntarias se pueden volver obligatorias. Justamente esto está dirigido para que los productos y servicios relacionados con TIC incorporen en su diseño y desarrollo inicial ciertos requerimientos de ciberseguridad. Y también acá encontramos la definición de ciberseguridad, que es una definición que solamente la expresé en esta diapositiva para su conocimiento. No la voy a tratar en sí, pero lo creo importante. La directiva 1148-2016, que yo la llamo NIS, que así es básicamente como se llama. El objetivo justamente de esta directiva era impulsar medidas legislativas que tengan relación con ciberseguridad. Pero es distinto al acta que les mencioné anteriormente, porque aquí las medidas tienen un origen técnico y organizativo. Como podrán ver, regula específicamente requerimientos de seguridad y cómo actuar cuando hay una brecha de seguridad en el sistema informático, que es justamente procedimiento de notificación de incidentes. También podemos ver un procedimiento similar en el GDPR, pero este es más específico para ciertos entes regulados. ¿Quiénes? Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente esta directiva, en su anexo número 2, regula lo que considera como operadores de servicios esenciales. Y uno de ellos es el sector salud, es decir, los hospitales y las clínicas privadas son consideradas como servicios esenciales. Pues, como tratamos al principio, esto se relaciona con el problema de la taxonomía, la clasificación de los productos médicos. ¿En qué sentido? En que en el caso de que tú no estés prestando un producto médico, el régimen aplicable es completamente distinto al régimen comercial que aplicaría cuando simplemente estás vendiendo un producto. En Europa, básicamente, existe una fuerte presencia de la voluntad de la persona que crea o manufactura el dispositivo para definir si la clasificación es o no un producto médico. La Corte ha dicho, frente a este problema de clasificación, que sin importar cuál sea la voluntad de la persona que crea el dispositivo, si el uso que se hace hacia el dispositivo es solamente médico, entonces de facto debe ser tratado como un producto médico. Y asimismo, la regulación europea en 2017 indicó en su primer artículo que todos aquellos productos que cumplan una finalidad dual entre productos médicos y no médicos deberían cumplir ambos requisitos y estándares cuando se lancen en el mercado. Esto es completamente importante porque en el caso de que ellos se clasifiquen a sí mismos como productos no médicos, pues no tienen que tener los estándares de ciberseguridad que ALOMATSI o los estándares de protección de datos en el caso de que no traten datos sensibles de los usuarios. Respecto a la responsabilidad, es otro tema jurídico que va a ser importante. En este caso, como podemos ver en la diapositiva siguiente, me voy a basar mi explicación en una norma de derecho civil que recomendó la Comisión en el año 2017. Son recomendaciones, no son vinculantes, por ende no son una normativa que se debe seguir.
pero sí son recomendaciones que se deben considerar para futuras regulaciones, se deberían considerar para futuras regulaciones. Como les comenté, son directrices que la Comisión Europea va a tener en cuenta para legislar tecnología, y en ella hace recomendaciones de cómo determinar la responsabilidad según distintos factores. Por ejemplo, en el punto 2 habla de la responsabilidad según la capacidad de aprendizaje del robot y el conocimiento aprendido por su propietario, porque obviamente el proveedor tecnológico que venda este robot, ya sea de salud, relacionado con el sector salud o no, si este robot aprende, va a tener mucha injerencia en lo que aprenda de su propietario. Y si el proveedor no pudo prever lo que va a suceder, ahí son las preguntas jurídicas que vamos a tener. O sea, ¿debería preverlo o no debería preverlo? De hecho, Gino va a hablar de eso cuando haga relación de las soluciones que está buscando hoy en día Estados Unidos para este cuestionamiento. Por ejemplo, en el punto 4, habla del estatus legal de los robots más sofisticados. En ese sentido es, ¿qué estatus legal le vamos a dar al robot que tiene una inteligencia artificial con una inteligencia similar a la humana, con una autonomía similar a la humana, incluso con tal vez una fisionomía similar a la humana? ¿Qué estatus legal le vamos a dar? Eso es un cuestionamiento que hace este documento, pero como les dije, no es una regulación vinculante, son recomendaciones. Es lo mismo cuando el robot actúa como psicólogo, como decía Gino, se aplica la negligencia médica, la ley de negligencia. ¿Quién va a ser responsable sobre eso? Una de las propuestas que habla este documento justamente es pensar tal vez en un régimen de seguros como existe en los automóviles. Es decir, tal vez cada vez que se adquiere un robot que tiene cierto grado de autonomía e inteligencia, debería adquirir su seguro tal vez para justamente evitar temas de responsabilidad. Pues en temas de responsabilidad civil, la respuesta natural que se han hecho los académicos es que en el caso de que el hardware tenga un defecto, pues la responsabilidad del fabricante es la aplicable frente a eso. En Colombia es el Estatuto del Consumidor, pues que podría ser aplicable frente a una falla en el hardware. El problema es cuando el software, como Maxi trató anteriormente, genera un daño que no era previsible para el creador o el programador. ¿Qué se podía hacer frente a este tipo de responsabilidad? Entonces, uno de los principales debates es que en el caso de tomar una responsabilidad muy estricta y culpar y atribuir cualquier tipo de daño hacia los creadores, esto podría generar un sofoco hacia la innovación y podría generar como una falta de incentivos para poder seguir avanzando en temas de tecnología. Asimismo, pues las leyes de protección del consumidor serían como aplicables y como dijo Maxi anteriormente, una de las posibles soluciones es la creación de pólizas de seguros antes de lanzar estos robots en el mercado. Hay unas soluciones alternativas que discutíamos con abogados provenientes de Estados Unidos que intentaban hacer una analogía frente al tema de responsabilidad civil con animales. Básicamente, según los estándares que esa persona nos explicó, si una mascota va y agrede a otro ciudadano o cualquier otra persona, en principio no podrían atribuirse un daño mayor, debido a que para ti no era previsible que el animal era peligroso. Y la segunda vez que pase, pues ya se podría atribuir un tipo de responsabilidad porque conocías el potencial de peligro que genera el animal. Entonces ellos intentan hacer un símil frente a eso y decir que en el caso de que se conozca un daño, pues la primera vez es gratis. Entonces, mi robot no quería hackear el Banco Federal de Estados Unidos. Y la segunda vez que pase, ya pues puede ser atribuible porque era previsible hacia el creador. El caso chileno. Yo creo que acá son 3 los escenarios relevantes para el caso de cuando se quiere implementar un robot, ya sea en el sector salud o en el sector, cualquier tipo de sector, pero en el sector salud también es importante. Es importante observar el régimen de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque finalmente este va a ser el régimen si es que algún robot causa un daño cuando estás realizando una atención de salud, o ni siquiera si es que un robot causa un daño a un paciente o incluso a un funcionario de un hospital. El sistema de responsabilidad civil en Chile puede ser contractual o extracontractual.
En base a mi experiencia cuando yo trabajé en el hospital, generalmente se demanda en base a las dos sedes. Pero el tema acá es la complejidad va a aumentar, dado que la complejidad de los robots está aumentando. Y lo mismo que les decía anteriormente, el grado de autonomía de los robots también va a aumentar. Entonces va a ser difícil de prever cómo ese robot puede actuar en base a la información que tal vez el propietario o la persona a cargo le introduzca o le proporcione. ¿Qué quiere decir eso? Que los regímenes de responsabilidad civil tienen que cambiar de cierto modo para justamente evitar que la causalidad que tiene que probar, por ejemplo, en un caso de la víctima, no está tan difícil, porque a medida que aumente la complejidad del robot, la complejidad de la autonomía, va a ser más difícil para una persona que sufrió, por ejemplo, una negligencia médica, va a ser más difícil probar el nexo causal y la culpa del proveedor tecnológico o del hospital. También hay un problema aquí que uno puede mencionar, el problema procedimental. Al menos en Chile, que es distinto a lo que puede pasar en Estados Unidos, por ejemplo, pero en Chile nosotros no tenemos la empresa que desarrolló el software, no tenemos la empresa que generó el robot. Tal vez el hospital lo más probable es que la compre fuera. Entonces, ¿cómo yo voy a perseguir la responsabilidad pecuniaria de esta empresa que está fuera y que tal vez tenga algún grado de culpa? Finalmente, yo voy a tener solamente una vía que va a ser demandar al hospital o al médico, si es que hay algún involucrado o tiene alguna injerencia en el robot, pero obviamente hay un tema procedimental, jurídico procedimental. El segundo punto tiene relación con la Ley Orgánica de Protección al Consumidor, es decir, con la protección al consumidor. En Chile actualmente no tenemos un sistema estricto, como decía Gino, que tiene Estados Unidos. Se basa en un sistema de responsabilidad por culpa como regla general. Obviamente hay ciertas directrices que la ley le impone al proveedor para cumplir con ciertas, por ejemplo, con cierta normativa relacionada con la publicidad engañosa. Pero ¿qué pasa si ese robot definitivamente provoca un daño al consumidor? Obviamente lo que les decía ahora, la carga de la prueba va a estar para la víctima, le digo víctima para que se entienda el contexto, pero va a estar para la víctima, pero la complejidad del robot va a ser tanta que va a ser muy difícil probar la causalidad entre el hecho, el daño y además la culpa. En el último caso también tiene relación con la responsabilidad por accidentes laborales, porque esto es importante. Obviamente los robots van a trabajar con personas y la implementación de los robots en los hospitales o clínicas va a ser gradual. Eso también tiene que ver con el webinar que hicimos hace 2 semanas respecto a la metodología de automatización. Los robots no van a llegar a reemplazar a ciertos oficios o profesiones de forma total, va a ser gradual. Es decir, va a haber un porcentaje de accidentes laborales. En Chile tenemos un régimen, o sea, tenemos un sistema híbrido entre un seguro, pero ese seguro social que te puede ayudar a ciertas atenciones de salud, por ejemplo, no cubre el lucro cesante, que puede ser provocado por un accidente laboral, no cubre el daño moral. Entonces hay que tal vez revisar esta normativa como las 2 anteriores que les dije. Finalmente, ese es el final, creo. Sí, le damos las gracias por escuchar. Vamos a tener más webinars en virtud de lo que creamos como TEC. Y justamente en esta plataforma, gracias a Daniel y a TecnoWebinars, porque vamos a seguir dando ciertas charlas relacionadas con tecnología. Obviamente esto fue una pincelada general de la tecnología en el sector salud y la idea es justamente, si ustedes lo consideran, ir profundizando en ciertos temas puntuales que ustedes consideren importantes. Eso. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Podéis hacerlas directamente vía micrófono. Si levantáis la mano, veo alguna mano levantada, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. O podéis hacerlas también por el chat. A ver, veo aquí una mano levantada de Miguel Morales. Te abro el micro, Miguel. Hola, Miguel. Hola. ¿Me escucháis? Sí, perfecto, adelante. Bueno, ¿De dónde nos llamas, Miguel? Como siempre, muchas gracias.
Y quería preguntaros, imaginaos que queremos desarrollar un robot para temas de estética, ¿vale? Pues para dar láser, para dar masajes o para hacer cosas así. ¿Dónde tendría que acudir? ¿A qué ministerio? ¿A qué, no sé, a industria a lo mejor? ¿O alguna asociación, alguna empresa como tipo Enor para que validase, digamos, para que le pusiese algún tipo de sello como que cumple la normativa? ¿Cuál sería? ¿Y qué tipo de tests o estándares o qué pruebas tendría que pasar el robot para poder salir al mercado? No sé si me expliqué. Eso, la verdad es que yo particularmente desconozco a qué tipo a cuál ministerio deberías asistir. Sí lo podemos conversar después. Lo que sí, si tú me dices que esto es un tema estético, debería ser primero definir si esto está catalogado como una atención de salud o como un robot que realiza algo relacionado con salud, por decirlo así. Es lo que decía justamente Gino, que era que base a esa primera categorización vamos a definir qué es y cuál es la regulación aplicable. Pues justamente ese problema de taxonomía que decíamos, que Gino lo explicaba mejor en cuanto a que es cómo la persona que crea el robot cataloga a ese robot. Y de ahí se ve la aplicación y la normativa aplicable para el caso. Yo creería que pues, dependiendo de qué instituciones están en cada uno de los países, pues me imagino que en España no sé qué ministerio es el encargado de realizar como las certificaciones de los productos antes de salir en el mercado, pero asumo que dependiendo de cuáles son las utilidades del robot, si no genera ningún tipo de procedimiento médico, si es simplemente estético, simplemente tendría que acogerse a los estándares de consumo de España, que pues se alinean a la Unión Europea. Pero no sé precisamente en España si tienen algún ministerio en específico que valida y certifica los productos médicos en el caso de Coursera. Sé que los productos médicos en general, cada uno de los países, por ejemplo Alemania, tiene un ministerio específico que antes de sacar al mercado tienen que pasar un cierto tipo de estándares y le entregan una certificación para que sea apta para el uso de los usuarios. Ok, Miguel, pues muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues a ver, Nadieska, tienes aquí la mano levantada. Ahí, ahora. Tienes que desmutarte tú, Nadieska. Buenas. ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Nadieska? De Colombia. Vale, adelante. Mi pregunta sería, ¿quién tiene la responsabilidad si el robot se llegara a equivocar en un procedimiento médico, quirúrgico? ¿A quién se le atribuye la responsabilidad? ¿Al que lo distribuye? ¿A la empresa distribuidora? Esa pregunta obviamente va a depender de la legislación aplicable al caso. Yo no sé si estás preguntando específicamente para el caso colombiano, pero es lo que explicaba finalmente yo al final de la presentación. Si tú me preguntas de forma general, obviamente va a ser muy difícil determinar quién cometió el error. Y eso se debe a la complejidad de los robots. O sea, en mi experiencia en el caso de los hospitales, obviamente eso va a ser sometido a un peritaje. Pero aún en un peritaje que no está, en la cual no intervino un robot de alta complejidad, es difícil determinar si el médico o el enfermero que intervino en esa atención de salud cometió un error que puede ser catalogado como negligencia médica. A lo que voy con esto es que no te podría responder específicamente en términos generales, porque justamente el nivel de complejidad va a ser muy alto. Y eso se va a ir y va a depender de la legislación aplicable. Si tenemos, por ejemplo, un régimen de responsabilidad estricta, sería de forma directa el proveedor tecnológico. Pero eso no es lo que pasa, por ejemplo, al menos en Chile. Tenemos, en temas de salud, es un tema de responsabilidad por culpa. Sí, en Colombia efectivamente pues dependerá de qué tipo de clasificación tenga el robot. El robot podría ser considerado como una herramienta médica que el médico utiliza como apoyo, entonces asumiría que la responsabilidad caería frente a la malpráctica médica.
pero eso dependerá de nuevo en qué tipo de autonomía y qué grado de clasificación se podría tener frente al robot. Entonces, lamentablemente creo que nadie tiene como una respuesta certera a ningún tipo de legislación en este momento. Vale, nadie escapa. Muchas gracias. A ver, me pregunta por aquí Daniel, dice desde Colombia, para el caso de los productos y programas adquiridos fuera de los territorios, ¿consideran que debería existir una entidad internacional que vigile ese tipo de situaciones legales mencionadas? Para el tema de, ¿qué cosa? Disculpa. Para el caso de los productos y programas adquiridos fuera de los territorios, es decir, en el extranjero. ¿Consideran que debería existir una entidad internacional que vigile ese tipo de situaciones legales? Supongo que se referirá a algún tipo de organismo internacional regulador. O sea, la respuesta tan simple, yo creo que en el mejor de los casos sí, pero yo lo veo inviable. Pues sería ideal, efectivamente sería muy ideal tenerla, pero tener como la facilidad de efectivamente implementarla y que sea reconocida en todos los países como una edición que se puede ejecutar, me parece muy complicado, ¿verdad? Y tendría que tener injerencia en las legislaciones nacionales respecto a un tema que es el control de información. Y la información hoy es poder, porque la inteligencia artificial tiene que ser suministrada de información para que sirva. Yo no creo que existan países dispuestos a ser regulados por un ente internacional de forma tan sencilla. Pues seguramente si un producto viola los derechos humanos, podría llevarlo a la Corte Internacional de Derechos Humanos y seguramente ellos podrían como ejecutar cualquier sentencia frente al territorio donde te encuentres. Pero que exista una entidad que tenga poder frente a todas las jurisdicciones me parece un poco compleja de implementar, pero sería ideal que se hiciera. Ok, vale, pues no tengo ninguna pregunta más, no hay más manos levantadas, así que agradeceros, Rolando y Gino, el tiempo y esperamos veros por aquí en otra ocasión. Perfecto, te agradezco. Cuídate. Bueno, tengo aquí una mano levantada a última hora. Vale, espera un momento. A ver, Fernando, te abro el micro. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes, desde Santiago de Chile. Y me gustaría saber, primero que todo, el tema de la experiencia que se ha tenido con este robot de enfermería, ya que es importantísimo que el personal clínico esté dedicado a tratar al paciente y dejar las tareas más administrativas a un robot. Entonces, primero conocer la experiencia y sobre los grados de integración para, por ejemplo, manejar todo lo que son los fármacos, insumos que han sido consumidos, poder tener la trazabilidad desde el punto de vista del cuidado del paciente. Y por otro lado, también si existen experiencias desde el punto de inteligencia artificial, pero para trabajo más bien de tipo administrativo, en el sentido de poder anticiparse, como por ejemplo a esta pandemia, poder anticipar los consumos, ya que supongo que ya en España han tenido mucho problema cuando partió la pandemia con todo lo que son los suministros, mascarillas, guantes y todo eso que realmente tiene que haber reventado el mercado, y que bueno, Estados Unidos se quedó con todos los respiradores artificiales, etc. Entonces, sobre experiencias relativas al robot de enfermería y a otras soluciones relacionadas con la predicción de acciones futuras. Vale, Eso sería. muchas gracias. O sea, no sé si estoy contestando la pregunta. La primera pregunta tenía relación con mi experiencia en robots de enfermería vinculadas específicamente a la atención de salud per se, ¿cierto? Lo que pasa es que yo no soy funcionario de la atención del sector salud, soy abogado. Entonces, básicamente no tenía experiencia directa con los robots cuando ejercen la acción y la atención de salud per se. Sin embargo, por ejemplo, en
en la empresa que fuimos tenían ciertos robots que tenían relación con atenciones de salud, como los robots que mencionó con temas relacionados con la atención mentales, o sea, con salud mental, pero obviamente no lo hemos visto ahí en acción, porque no podría, o sea, estaría fuera de mis facultades. Lamentablemente creo que mis respuestas no van a ser tan satisfactorias como tú esperas, porque justamente desconozco también si hay algún tipo de tecnología preventiva de análisis de datos para el tema de la pandemia. Sí se intentó implementar en ciertos países de Europa y Estados Unidos también las aplicaciones de seguimiento por contacto, que básicamente lo que hacían es que si uno activaba y uno respondía respuestas relacionadas a la pandemia, este programa hacía un seguimiento y control de dónde estaba, cuáles eran los sectores, los mapas de calor, para hacer políticas públicas relacionadas con eso. Eso, como te digo, no es una tecnología preventiva porque se intentó implementar una vez que ya sucedió la pandemia. Así que no, pero es una forma de controlar información y reaccionar con políticas públicas tendientes a mejorar la salud de la ciudadanía, por decirlo así. Vale, gracias. Ok, vale, pues ahora sí que lo dejamos. Lo he dicho, muchísimas gracias a los dos, Rolando y Gino, y a todos los asistentes, y estaros atentos a los próximos webinars que estamos organizando conjuntamente desde TecnoWebinars y Academia Industria. Desde aquí de Sant Cugat, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.